El tutorial de hoy de Training Peaks lo que vamos a hacer es ver cómo poder configurar el perfil de un deportista para que luego cuando vayas a entrenar todos los datos que tienen que ver pues con los CTLs que tienes, el ATL, el TSS, de acuerdo, que llevas a la semana, etcétera, etcétera, sean buenos. Este habitualmente es uno de los dos principales problemas que solemos tener al empezar con Training Peaks. Uno, cómo configurar el perfil, que es lo que vamos a hacer ahora, y el otro es cómo vincularlo con diferentes apps tipo Garmin Connect, Sunto, Strava, Zwift, etcétera, etcétera, que podéis ver en otro tutorial en nuestra página web, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que hacer es venirnos aquí arriba. Ves que hay una ruletita, que simplemente es la ruletita de ajustes, ¿de acuerdo? Una vez que pinches, se te abrirá todo tu perfil. En tu perfil hay un montón de datos, ¿de acuerdo? Estos datos que son simplemente a nivel personal, tiene los datos de pago, diferentes ajustes. Una parte muy importante también que son los entrenadores, ¿de acuerdo? Que muchas veces no tenemos ningún entrenador configurado o no sabemos configurar nuestro entrenador y es tan sencillo como poner aquí el correo del entrenador, le das a añadir y ya directamente tienes a tu entrenador, ¿de acuerdo? Tu calendario, tus opciones de email, etcétera, etcétera. Pero lo que más nos interesa a nosotros está justo aquí abajo, que son las zonas, ¿de acuerdo? Que es por lo que vamos a configurar lo que sería nuestro perfil deportivo para que luego cuando estemos entrenando, como decía antes, todo salga perfecto. Bien, si os dais cuenta, están colocadas primero en frecuencia cardíaca, luego en potencia y luego en relación velocidad-ritmo. ¿Ok? No es que configures primero natación o luego mountain bike, no, no, es que lo configuras en función de estos tres parámetros. Entonces, ¿cómo empezaríamos? Lo principal es saber cómo vas a configurar luego el resto de entrenamientos, que es otro tutorial que tenemos, cómo crear entrenamientos en TrainingPeaks. Entonces, lo primero que tienes que hacer es el perfil, crearlo en base a cómo luego vas a configurar tus entrenamientos. ¿Ok? Nosotros en Quality Performance Lab lo que hacemos es configurar todos nuestros entrenamientos y todos nuestros perfiles en base al segundo umbral ventilatorio, ¿de acuerdo? O al máximo estado estable de lactato, o al FTP, en esa franja muy delgada que hay en esa zona del segundo umbral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué empezaríamos? Pues con la frecuencia cardíaca. Si os dais cuenta, te pone frecuencia cardíaca por defecto, ¿ok? Entonces, pues por defecto vamos a coger, por ejemplo, la que usamos en carrera, que es la más genérica, ¿ok? Por lo que buscaremos lo primero, la frecuencia cardíaca umbral, segundo la frecuencia cardíaca máxima y luego la de reposo. Bien, ¿cómo vemos la frecuencia cardíaca umbral? Tenemos varias maneras. La frecuencia cardíaca que tienes un 10.000 cuando lo haces a tope, sería una, por ejemplo, o también una buena manera es hacer la frecuencia cardíaca que haces en un test de 3-9, el test de Jim Vance, que podéis ver en una de nuestras calculadoras, y con esa media que te sale de frecuencias cardíacas podrías estimar también la frecuencia cardíaca umbral. Otra manera es, sabiendo realmente tu frecuencia cardíaca máxima, estimar cuál podría ser esa frecuencia cardíaca teniendo en cuenta que puedes correr entre el 85 y el 92% de frecuencia cardíaca máxima. ¿Ok? Frecuencia cardíaca máxima la podemos sacar de un entrenamiento muy, muy, muy duro, o lo lógico sería de una prueba de esfuerzo bien hecha, una prueba de esfuerzo maximal, y luego la frecuencia cardíaca en reposo, que la tendríamos que tomar pues estando tumbado durante unos 5 o 10 minutos en reposo y ver qué frecuencia cardíaca tenemos al final. ¿Okay? ¿Qué es lo que elegiríamos? Elegiríamos como forma de calculación, si os dais cuenta, lactate tresol, donde buscaríamos el umbral. ¿Qué método? Pues como es el genérico, nosotros preferimos usar el de Joe-Fill, ¿de acuerdo? Da igual que sea for running o normal. ¿También podríamos usar el de Kugan? Sí, si solo vamos a hacer luego un perfil ciclista, perfecto, pero si vamos a tener varios perfiles, pues Joe-Fill. Le daríamos a calcular y aplicar. Y ya tendríamos calculado por defecto. Nos vamos al de bici. Y haríamos exactamente lo mismo. Tendríamos que mirar la frecuencia cardíaca umbral y cómo la sacaríamos. Pues por ejemplo, habiendo hecho un test de FTP, aunque tenemos que tener mucho cuidado porque el test FTP, si lo hacemos a 20 minutos,
Es un test que vas por encima del umbral, ¿de acuerdo? Por eso luego se hacen cálculos de corrección. Una buena manera es viendo la frecuencia cardíaca que tienes subiendo un puertecito largo de unos 40-45 minutos y que lo hagas apretadito, ¿de acuerdo? Frecuencia cardíaca máxima en bici exactamente igual. O bien lo sacamos de una prueba de esfuerzo maximal en bici o de un entreno muy potente. Y la frecuencia cardíaca de reposo sería exactamente igual que la anterior. Bien, aquí sí que nos iríamos exactamente igual que antes al umbral, ¿de acuerdo? Y en el método sí que nos vendríamos al de Kugan. ¿Por qué? Porque lógicamente luego vamos a encajarlos con las zonas que nos pone Kugan de FTP. ¿Okay? Kugan, le damos a calcular, a aplicar y ya lo tendríamos. Y en carrera volveríamos a hacer exactamente lo mismo. Pues frecuencia cardíaca que tenemos en esa carrera de 10.000 o en ese test de 3.9 de Jim Vance, ¿okay? O en ese cálculo estimado, máxima frecuencia cardíaca y frecuencia cardíaca de reposo que sería la misma que las anteriores. Volvemos a elegir lo mismo. Umbral láctico y aquí ya nos vendríamos a Jufrel for Running, lógicamente, ya que vamos a hacer para la carrera, calculamos y aplicamos. Ya tendríamos nuestro perfil a nivel de frecuencia cardíaca. ¿Qué dices? Es que yo también quiero tenerlo en natación. Perfecto. Tienes la opción de hacerlo en natación dando a añadir. Es que lo quiero hacer en el esquí de fondo. Pues buscas esquí de fondo y lo puedes hacer. Es que lo quiero hacer en remo. Es que lo quiero hacer caminando. Aquí tienes y simplemente dándole a añadir, ¿ves? Le darías a añadir y ya lo tendrías. ¿De acuerdo? Vamos a aquí y ya tendríamos ese cálculo que tendríamos que hacer. Bien, pasaríamos al siguiente, que sería el perfil de potencia. Ok, que aquí ya sí que es interesante hacer las cosas bien hechas, porque tenemos que calcular nuestro FTP, nuestro umbral, nuestro sweet spot, o sea, ese punto más o menos, esa zonita que no es exactamente totalmente fija y que va a ir moviéndose según entrenemos, ¿ok? Y que tenemos que buscar haciendo un buen test. Lo típico que se va a hacer, el típico FTP, multiplicarlo por 0,95 o el típico test de 5 minutos, multiplicarlo por 0,79, hacer un puerto y ver la potencia normalizada de subida de un puerto bastante largo con una cadencia estable. Diferentes maneras que podéis ver también en nuestra página web de cómo calcularlo, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos ese dato, lo que hacemos es, lógicamente, threshold power, que se queda por defecto, y elegimos el método. Al final, si estamos trabajando con las zonas de Andy Coogan, como hemos visto antes en frecuencia cardíaca, pues nos quedaríamos con Andy Coogan. Le daríamos a calcular y aplicar. Y ya tenemos todas nuestras zonas de potencia. Bien, pasaríamos a la potencia en carrera. Nosotros trabajamos con Stride y gracias a Stride te da un test, que es el test de Jim Vance, como ya he comentado antes en la carrera para frecuencia cardíaca, que se hace un test de 3 y 9 minutos. Tenemos un post muy interesante explicando cómo se hace ese test de 3 y 9 minutos y una calculadora para que metiendo los datos podáis sacar tanto los datos de potencia como los datos de ritmo, ¿de acuerdo? Y lo haríamos exactamente igual. Meteríamos nuestra potencia umbral, threshold power por defecto, y aquí, como veis, nos aparece Jim Vance. ¿Por qué? Porque al final Jim Vance es el creador de estos tests y de esta forma de entrenamiento. Y luego hay una cosa que a nosotros nos gusta hacer, veis que tenemos el de bike normal, ¿vale? El perfil de bike normal, y lo que nos gusta hacer es un perfil de mountain bike. Vale, este perfil de mountain bike, ¿para qué lo hacemos? Porque muchos deportistas que tenemos no usan mountain bike, pero sí usan el rodillo. Entonces, este perfil de mountain bike lo usamos para cuando programamos entrenamientos en rodillo, para poder, si hay diferencias en los datos que se usan, tenerlos separados. Entonces, mountain bike power y haríamos exactamente lo mismo. Threshold, Andy Coogan, aplicar y ya lo tendríamos, ¿de acuerdo? Y ya solo nos quedaría el cálculo a través del ritmo. Por defecto nosotros usamos el ritmo de carrera a pie, ¿vale? Lo mismo para calcular el umbral en ritmo de carrera a pie, lo mismo que hemos hecho antes. Carrera de 10.000, test de 3.9, un test de velocidad aeróbica máxima y hacer un cálculo estimado de la velocidad umbral. Eso ya
hay diferentes maneras de poder hacerlo. Nosotros nos gusta hacer lo de dos maneras, el Gymsmans de 3.9, ¿vale? Y luego además hacerlo de manera también indirecta con un test de velocidad aeróbica máxima. De manera que con la medida de esos dos datos podemos estimar muchísimo mejor lo que sería el cálculo del ritmo umbral. Elegimos el método, igual como estamos trabajando con umbrales, threshold speed, elegimos la manera Geoffrey for Running, ya que hemos trabajado antes con el mismo para frecuencia cardíaca, aplicaríamos y ya lo tendríamos, ¿de acuerdo? Aquí ya tendríamos todos los ritmos en función de zonas. Siguiente, haríamos lo mismo para la velocidad a umbral. Nosotros lo hacemos con la velocidad crítica de nado. Da igual, tenemos una calculadora muy interesante en el que con un test de 50 y un test de 400 o con un test de 100 y uno de 400, en función del nivel del nadador, podemos sacar su velocidad crítica o su velocidad umbral, que es la que encajaríamos aquí. Aquí ya sí que es más difícil, elegiríamos igual el threshold speed y el método ya sí que es un poco más, entre comillas, complicado, porque hay diferentes maneras. A nosotros nos gusta el PCTI 10. ¿Por qué? Porque tiene muchas zonas y como ya sabéis, cuando tú estás nadando, no es lo mismo nadar a 1.30 al 100 que a 1.27 al 100. En 3 segundos ha cambiado un mundo absolutamente todo. Y esto es lo bueno que tiene, que nos da muchas pequeñas zonas de entrenamiento, sin embargo otra nos da demasiado pocas zonas, salta demasiado. Pero nosotros en esa calculadora que os comentaba de velocidad crítica vais a ver también diferentes zonas en función del aeróbico medio, aeróbico ligero, aeróbico intenso, trabajos de velocidad, trabajos de capacidad, etcétera, etcétera. Le haríamos aplicar y ya solo nos quedaría el run speed pace, ¿vale? Las zonas igual que hemos calculado antes por defecto y será mismo nuestra velocidad umbral, elegimos el tipo, que es threshold speed, elegimos la manera Geoffrey for Running, aplicamos y calculamos. En velocidad nunca lo trabajamos para bici porque nos hemos dado cuenta desde hace muchísimo tiempo que es que la velocidad en bici está influenciado por muchísimos factores, ya sea el terreno, ya sea el viento, ya sea el tipo de carretera, el tipo de rueda con la que esté rodando, el material que esté llevando, influyen tantísimas cosas que no merece la pena. Así que nada, os invito a que veáis nuestra página web, a que veáis los diferentes tutoriales que tenemos de Training Peaks y nada, a seguir trabajando con ello.